Hola, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo Buen andan? día, bueno, hay cosas más triviales de las que vamos a hablar ahora con usted. Sí, no me Eh, pregunten nada de eso porque no estoy preparada para responder. no, está No, muy, no sabría qué está responder. muy bien, estamos todos tratando de ver cómo ubicamos en nuestro esquema conceptual el tema de los Terians. Ay, no. No hay lugar en la red conceptual, ¿viste? No, no, Bueno, no, no. Silvia, vamos al tema este que sí es realmente de peso y que seguramente va a modificar la vida de mucha gente, que tiene que ver con la reforma laboral. Ujú. Contanos tu posición y bueno, cuáles son las medidas que tienen previstas hacia adelante, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una posición muy clara en nuestros sindicatos, en ADUNC y también en nuestra Federación Conado Histórica de rechazo al proyecto de reforma laboral. En ese rechazo hemos parado y movilizado cuando se trató en senadores, cuando se trató en diputados y estamos preparándonos para parar también jueves y viernes en caso de que esto que se trató en diputados vaya al Senado. Ujú. Aparentemente esto va a ser el día viernes 27, ¿no? Sí. Entendemos que es un proyecto que, como si fuera un compendio de regresiones hacia el conjunto de los trabajadores. Esto creo que ya lo hemos conversado Sí. en esta radio en una oportunidad de pensar, bueno, no es necesario que se modifiquen las leyes conforme va cambiando la dinámica del mercado de trabajo. Sí. Sin lugar a dudas, es una responsabilidad del Estado modificar leyes a medida que cambia el destinatario de esas leyes o se va modificando. Ahora, cuando miramos el proyecto de reforma laboral, se desnuda esa pregunta de a quién beneficia este Ujú. proyecto de reforma laboral, ¿no? Y cuando vas viendo todas las modificaciones que se han ido haciendo, creo que el denominador común termina siendo el trabajador, que va a ver, bueno, recortada o afectada, modificada, por ejemplo, el tema de las horas extras, Sí. el tema de cómo se negocian, se coordinan, se fraccionan las vacaciones, se va a ver afectada la indemnización y cómo se calcula y cómo se paga. Hay cuestiones que tienen que ver más con la organización Sí. sindical y entonces van a estar afectadas también en algunas empresas las asambleas, el Ujú. derecho a huelga, bueno, afectaciones muy concretas para el conjunto que tiene que ver con las trabajadoras de casas particulares, con el peón rural, bueno, con el estatuto del periodista, ni que hablar. Sí. Entonces son un conjunto de medidas que tienen en común una afectación directa para el trabajador, ¿no? Y quizás algún tipo de beneficios mayores para las empresas. Silvia, a Así que ver, eso es, voy con sí, un argumento libertario. a ¿No ver. creen ustedes que esto va a blanquear a los que están fuera de la formalidad y por lo tanto que no tienen ningún derecho? Bueno, yo a un libertario le diría, Sí. si yo soy una empresa y tengo una ley que me permite bajar los costos de contratación, de despido, ¿no? Costos en horas extras, Sí. ¿por qué voy a contratar otro trabajador? Una empresa, yo si fuera empresaria, contrataría más trabajadores Ujú. solo si tuviese una productividad alta. Claro. Estoy produciendo un montón y entonces necesito más gente que trabaje y que produzca. Ahora, si yo tengo un nivel de productividad, con los trabajadores que tengo me alcanza, Sí. y además con una reforma logro abaratar costos, ¿para qué voy a contratar más trabajadores? Ujú. ¿No? Eso yo lo pienso en modo empresaria, que nunca voy a lograr ser empresaria porque soy No, yo docente, decía, pero por ahí tenés los trabajadores en negro y decís, bueno, ahora que es más flexible, que es más barato, los blanqueo. Los propios trabajadores pueden decir, che, ahora blanqueanos, porque ahora la situación es otra. Digo, está pregunto. bien, eso puede suceder, suponete en algún tipo de empresas que digan, bueno, ahora que me cuesta menos los voy a blanquear. Tampoco hay garantías de que eso pase, ¿no es cierto? No es que hay que en el proyecto o en la ley dice, Sí. bueno, si le abaratamos estos costos al empresario, el empresario tiene la obligación de Ujú. asumir tales obligaciones. Claro. Bueno, eso no está tampoco. Y un trabajador que le diga a su patrón, bueno, ahora me podés blanquear, se ve además debilitado el accionar o Ujú. el acompañamiento de un sindicato que diga, a ver, señor empresario, usted ahora los tiene que blanquear, Claro. porque además se están viendo flexibilizados
o descentralizados los convenios colectivos de trabajo. Ahora cada empresa va a poder negociar con su grupo de empleados como le parezca. Claro, no hay relación asimétrica, claramente, ¿no? Entonces la empresa que más tenga y más poder tenga, capaz que no los blanquea, la empresa más chica que tenga, no sé, una cuestión más de empatía con sus trabajadores, capaz que lo hace, en qué condiciones va a ser diferente. Entonces yo creo que lo que queda mal de esa reforma es, bueno, quién es el sujeto más perjudicado en esta reforma y quién es el sujeto más beneficiado y qué garantías tienen ahora las empresas, qué garantías tienen que cumplir las empresas ahora que ven abaratados algunos costos. Muchos entendemos que no es una buena reforma, que atenta en serio contra los trabajadores y que vamos a ir viendo las consecuencias de esto a medida que bueno, lamentablemente que se aplique y que vaya pasando el tiempo, ¿no? Silvia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Agustín Amado. Hola, Agustín. Venimos charlando de este tema, lo hicimos anteriormente y ahora también. Pareciera ser que tengo la fuerte sensación de que la discusión es de concepción política, además de posicionamiento ideológico respecto de una mirada o más conservadora o más reformista del esquema laboral vigente en nuestro país. Y digo vigente porque hasta que la ley no esté aprobada totalmente esta semana en el Senado y después promulgada, todavía la reforma no se ha materializado, sino que es un motivo de discusión. Ahora bien, en ese marco entonces, tratándose de una discusión política, también es cierto que el pueblo gobierna por sus representantes y los representantes de la ciudadanía han optado mayoritariamente por esta visión reformista. Entonces, ¿cómo armonizar este tipo de planteos con una visión evidentemente reformista de la sociedad? Sí, sin lugar a dudas, quienes hoy están sentados, tanto en diputados como en senadores, fueron elegidos mayoritariamente por el pueblo. Entonces uno podría decir, bueno, si la elegimos a Karina Maureira mayoritariamente en la provincia de Neuquén, es porque la mayoría de la provincia de Neuquén se siente representada por Karina Maureira y los ideales de su partido, ¿no? Uno podría decir eso y sería legítimo, porque efectivamente la democracia nos garantiza eso, elegir por la mayoría del voto popular. Ahora bien, cuando se eligen a los representantes, yo entiendo que se elige a un representante, a su partido y a ciertos conjuntos generales de ideas que después se ven puestas en práctica en cuestiones específicas, ¿no? Como la reforma laboral. Y que quizás esas ideas generales que a vos te representaban, al bajarlas específicamente a un tema, bueno, quizás no te terminan de representar del todo. Por eso yo creo que los representantes hoy de nuestras provincias, por lo menos en el Congreso, tienen que tener la capacidad de hacer una lectura de sus provincias, de qué es lo que su gente les está diciendo sobre este tema en específico, ¿no? Claro. Porque yo digo, a Karina se me ocurre, porque ahora está en boca de todos Karina Maureira, pero digo, no se la eligió para que vaya a votar la reforma laboral, se la eligió como representante de la Cámara de Diputados en la Cámara de Diputados de la provincia de Neuquén. Sí. Bueno, perdón, Silvia, pero no podemos saber cuáles son todos los proyectos que se van a tratar de aquí a 4 años. Claro, justamente a eso voy, ¿no? O sea, vos no elegiste a los representantes para ver qué hacen con la reforma laboral. Entonces, los elegís en general para que representen a tu provincia. Sí, ahora, pero para intervenir en el debate y en la votación de este o cualquier otro tipo de proyecto que se presente mientras dure su mandato. Claro, exactamente. Entonces yo digo, los representantes tendrían que poder bajar a las bases, al pueblo que los eligió y saber cuál es la mejor manera de representarlos. Entonces yo digo, para mí no es una cosa lineal de que esas personas están sentadas ahí porque mayoritariamente se las votó, entonces mayoritariamente tienen el respaldo de lo que hoy están votando. No sé si me explico. Sí, una cosa es la legalidad y otra la legitimidad de lo que está haciendo, ¿no? A partir del voto que recibe. Y acá no votamos con mandato, porque en algunos lugares se vota con un mandato del cual uno no se puede correr después cuando está representando, ¿no?
Claro, sí, tal cual. Sí. Silvia, buen día, ¿cómo va? Rocío Suárez habla. Hola, Rocío. La posible, entiendo que no se descarta la medida de fuerza, ¿no? Como forma de reclamo y movilización. ¿Cuáles son los argumentos que preparan, por lo menos desde ADUC, para generar esta medida de fuerza? Tengo entendido que, por ejemplo, la CGT prepara un recurso inconstitucional, ¿no? Declarar inconstitucional esta ley de reforma laboral. Sin embargo, no sé si van en línea con esto. Sí, nosotros por lo pronto estamos, hoy a la tarde se va a terminar de coordinar en el FRESU, que es el Frente de Sindicatos Unidos a nivel nacional, las medidas de fuerza para este 26 y 27, que probablemente sea un paro de 36 horas, y eso se está anunciando, hoy se tiene que terminar de definir las horas, la modalidad, etcétera. En ese acuerdo vamos a estar nosotros y vamos a impulsar eso. Después, respecto a las medidas judiciales para llevar adelante en relación a la reforma laboral, eso es algo que nosotros como CONADU Histórica, o sea, nosotros formamos parte de la CONADU Histórica, todavía no lo hemos pensado porque además tenemos otro tema que es mucho más específico nuestro y que tiene que ver con la reforma de la Ley de Financiamiento Universitario. En ese tema sí hemos hecho avances en la justicia, declarando o pidiendo, ¿no?, la inconstitucionalidad del decreto presidencial que la suspende. Entonces, veremos qué pasa ahora este 26 y 27, si se aprueba, lo cual probablemente sí se apruebe, en qué términos se apruebe, y bueno, y avanzaremos en las acciones que haya que hacer como federación con respecto a este tema, ¿no? Pero también es cierto que nuestra situación universitaria tiene otras características distintas a las que tienen los gremios que pertenecen a la CGT, y el impacto de la reforma también es diferencial, ¿no? Entonces yo creo que es necesario que se apruebe, no es necesario que se apruebe la reforma, yo no quiero que se apruebe la reforma, pero una vez que eso se apruebe es necesario conocer bien el contenido de cómo va a quedar la ley, y en función de eso ver cómo y en qué y en dónde se puede avanzar con Silvia, ¿y cuáles serían los aspectos que el Frente Gremial Universitario pondría objeciones respecto de la modificación de la Ley de Financiamiento Universitario? ¿Cuáles son los aspectos que generan ruido? Bueno, lo primero es volver a contar que tenemos una Ley de Financiamiento Universitario aprobada 3 veces, vetada, ¿no?, que se promulgó, que se suspendió y que desde octubre hasta la fecha está suspendida por un decreto presidencial que dice que no se puede cumplir porque eso afecta no me sale la palabra, el balance fiscal. El equilibrio financiero. El equilibrio fiscal, ahí está, era algo parecido. No te gusta esa palabra, Silvia. El balance, el equilibrio fiscal, digo. No sé, depende de cómo lo agarres, pero digo, en eso se escudó el gobierno y suspendió la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde octubre en adelante hemos llevado adelante acciones judiciales, tanto desde los gremios como desde los rectorados de la universidad, y hemos tenido un fallo favorable en el juzgado, en el fuero contencioso administrativo, que dice que hay que cumplir la Ley de Financiamiento Universitario y que ese decreto no tiene sustento, que no se puede sostener. Acorralado el gobierno, porque hizo una apelación y todo indica que no le van a dar lugar a esa apelación, el gobierno sale con un proyecto que va a reformar esa Ley de Financiamiento Universitario. Es decir, va a reformar, hablando de leyes que se reforman, va a reformar una ley que ni siquiera se aplicó. ¿Bien? Pretende incorporar este proyecto en las sesiones extraordinarias, por eso extiende el periodo de sesiones extraordinarias, parece que eso no va a llegar, que se va a tratar en marzo. Bueno, este proyecto nuevo lo que hace es no reconocer dos cosas muy importantes para nosotros. Uno es la actualización de los salarios según el IPC. Y lo otro es no reconoce la pérdida salarial de todo 2024, y de 2025 solo reconoce o plantea pagar en términos en concepto de salarios un 12,3% que va a ser dividido en 3 cuotas.
en marzo, en julio y en noviembre. Es decir, nosotros hoy con la ley de financiamiento que tenemos se garantiza becas, funcionamiento y salarios actualizados según lo que fue actualizándose el índice de precios al consumidor. Bien, y sí. eso a nosotros en términos de salario hoy nos da una pérdida salarial del 51%. El gobierno al proponer este nuevo proyecto de ley da de baja ese 51% y lo cambia a 3%. ¿Sí? Entonces, más allá de lo numérico y de que saldríamos perdiendo en términos de salario, porque Sí. sería un incremento que no va a recuperar la pérdida que tuvimos, lo que a nosotros nos parece muy grave es que el gobierno con la presentación de este proyecto está, por un lado, desoyendo lo que planteó el Poder Legislativo, el diputado y en el Congreso, que es votar y aprobar una ley de financiamiento universitario. Sí. Y por otro lado, desoír lo que dice el Poder Judicial, que le dice, usted gobierno tiene que cumplir esta ley de financiamiento universitario. Claro. Entonces es como una cosa caprichosa, ¿no? Es decir, se votó una ley, bueno, no la voy a cumplir, la suspendo, la justicia me dice que la cumpla, bueno, no me importa lo que diga la justicia, armo otra ley. Es como una cosa caprichosa y también antidemocrática, ¿no? Porque un gobierno, un poder ejecutivo que está... que está ignorando el poder, los otros poderes, que sería el poder legislativo y el poder judicial. Silvia, sí. una de las, la norma esta creo que es la 27795. Hay medidas cautelares en el medio, digamos, tienes razón en ese aspecto. Uno de las objeciones más fuertes que se hizo en su momento, en el 2025, al momento de la aprobación de esta ley, es algo, digamos, que se objetó, pero que pareciera ser de sentido común, que es decir, bueno, si hay que sostener el funcionamiento de cualquier estamento del Estado, lo que tiene que estar también en claro es de dónde provienen esos recursos necesarios para ese financiamiento. Y este fue dicho así coloquialmente, uno de los argumentos por los cuales el oficialismo obturó la aplicación de esta norma. Y también es cierto que recién hasta ahora, en los 2 años de gestión pasados, de la gestión de gobierno nacional, tampoco hubo aprobación por parte del Congreso de la ley de presupuesto. Con lo cual, la oposición lo puede ver como un triunfo, pero también el oficialismo lo puede ver así mismo como un triunfo, porque dice, bueno, listo, no tengo ley de presupuesto, te prorrogo el último presupuesto vigente. Y en ese marco se da espacio a la discrecionalidad en la asignación de fondos, ¿no? Entonces, lo que pudo haber sido un triunfo político parlamentario en su momento se transformó también en un boomerang más adelante. Porque ahora, ¿cómo se plantea? Es decir, tanto un punto como es el financiamiento efectivo para la aplicación de la ley, como el argumento de decir, este es el presupuesto nacional y en este presupuesto debería estar contemplado el financiamiento de las universidades. Sí, de hecho en la ley de presupuesto el financiamiento para las universidades que estaba previsto es la mitad de lo que las universidades necesitan para funcionar, ¿no? Se estaba hablando de un valor de 5.8 billones de pesos para sostener todo el sistema universitario nacional, o sea, para todas las universidades del país, cuando todas las universidades del país hacen su proyección de que se necesita para funcionar mínimamente 7.2 billones de pesos. O sea que la ley de presupuesto, incluso esa ley ya iba a la baja, bajando lo que las universidades necesitan mínimamente para funcionar. Entonces hay como un doble ahorcamiento, condena a las universidades, ¿no? La ley de presupuesto no te garantiza el funcionamiento que vos necesitas y por otro lado hay una ley que te permitiría recomponer lo que perdiste. Además, otra cosa para decir, la ley de financiamiento universitario recompone salarios, becas y presupuestos de 2024 y de 2025. No es una ley, para siempre que se va a ir recomponía la pérdida de 2024 y 2025, no era la solución ideal que todos queríamos, pero al menos recomponía lo que habíamos perdido con respecto al IPC en becas, en salario y en financiamiento.
O sea que te ahorcan con un presupuesto que no te va a funcionar y te ahorcan por otro lado no cumpliendo una ley que al menos te recuperaba lo que perdiste en esos 2 años de mandato. Entonces, la pregunta sería, ¿qué hay detrás de eso? Hay evidentemente una convicción y una política que quiere ahogar a las universidades nacionales. Me parece, bueno, como muy grave, a nosotros nos parece muy grave, es una ley que nosotros construimos desde las universidades, que se aprobó, que la defendimos en las calles, o sea que goza de una gran legitimidad, es una herramienta muy importante para nosotros. El gobierno no la cumplió y ahora no solo no la cumple, sino que pareciera que, acorralado por lo que le va a decir el Poder Judicial, quiere meter este otro proyecto que nos va a dar menos becas, menos presupuesto y menos salarios a las universidades. Entonces yo creo que el plan es claro y que así como el plan es claro, la lucha tiene que ser clara y vamos a tener que salir a enfrentar esto. Silvia, repasemos las medidas de fuerza previstas, porfa. Bueno, lo que tenemos hasta ahora es probablemente paro, se está por confirmar, paro de 36 horas para los días jueves y viernes, es decir, las últimas 12 horas del día jueves 26, todo el viernes 27, y nosotros como universidad también estamos atentos a lo que pase con la ley de financiamiento que se pretende modificar, para convocar también a paro en relación a la defensa de la ley de financiamiento universitario. Un abrazo, Silvia, gracias por habernos atendido, muy gentil como siempre. Bueno.